Amigos, buenas, una alegría estar otra vez para avanzar nuestro curso de estadística. En esta ocasión nos toca trabajar las medidas de tendencia central. Como ustedes habían visto en la sesión anterior, nosotros teníamos un grupo de datos y los datos por sí mismos no nos dicen mucho, así que hicimos una agrupación. Esa agrupación nos permitía mostrar el estado por cada uno de los grupos. Así que del 14 al 22 descubrimos que teníamos 15 personas con esa edad. Del 23 a 30 años habían 16 personas, de 47 a 54 habían 0. Y así podíamos tener una mirada un poco más interesante de la cantidad de datos que teníamos por alguna encuesta. Luego, la pregunta que nosotros quisiéramos hacer ahora es, aparte de agrupar, ¿qué otras cosas podemos encontrar en un grupo grande de datos? ¿Qué podríamos encontrar? Hay muchos elementos escondidos importantes en los grupos de datos. Un elemento importante es la media. Y usted se preguntará, ¿qué es la media? La media viene a ser el promedio de los datos. Todos conocemos lo que es un promedio. Ustedes, ¿cuántas veces se han acercado a un docente a decirle, profesor, ¿cuál es mi promedio? Necesito un punto. ¿Por qué? Manualmente ustedes sacaban un promedio y sabían que necesitaban un punto para aprobar o para sacar un 19. Entonces, veamos un ejemplo de un grupo de 12 datos. Si tenemos esta cantidad de datos del 5, 6 hasta el 15 y el 16, ¿cuál sería el promedio? Según la fórmula, nosotros sabemos que es la sumatoria de todos los datos dividido entre la cantidad de datos. En este caso sumamos desde el 5, el 6, el 8, el 8 hasta el 15 y el 16 y dividimos entre la cantidad de datos. Esto viene a ser 10.33. Por lo tanto, la media para estos datos que no están agrupados todavía es 10.33. No es tan difícil, como ustedes pueden ver. Luego tenemos otro elemento que se llama la mediana. Cuando yo tengo una cantidad de datos, la mediana me arroja información importante. ¿Qué es la mediana? La mediana viene a ser un número separador de todos los datos. Los separa en dos grupos grandes. ¿Cómo así? Miremos un ejemplo. Tenemos aquí los 12 datos del ejemplo anterior. Miramos que tenemos 6 a la izquierda y 6 a la derecha. Y como son pares, no hay ningún número en el medio. Entonces nosotros necesitamos encontrar un número, un dato que esté justo en el medio y que separe en partes iguales. Ese dato vendría a ser simplemente la suma del 8 más 11 entre 2, 9.5. Entonces la mediana es el 9.5. ¿Cómo hemos obtenido ese valor de la mediana? Simplemente sumando el dato que está justo en el medio, más el siguiente dato. Como es par, entonces la división de esta suma entre 2 nos resultará en la mediana. En este caso la mediana sería 9.5. Si la cantidad de datos es impar, se escoge el número que está justo en el medio. En este caso, vamos a poner un ejemplo. Aquí tengo 13 datos y el dato que está en el medio es el número 10. Están ordenados de menor a mayor y el dato que está en el medio es el número 10. Como es impar, el dato del medio se para en dos lados exactamente iguales en cuanto a cantidad de datos, por lo que la mediana en este caso será el número 10, pues es el número que separa en dos grupos iguales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero usted se preguntará, ¿y qué hacemos con los datos que están agrupados? ¿Cómo puedo encontrar la moda o la mediana? Para encontrar la moda y la mediana necesitamos mirar otros elementos de los datos agrupados. Si nosotros agrupamos, en este caso, en el ejemplo, tenemos 6 grupos y tenemos el conteo por cada uno de los grupos, necesitamos otros elementos. Vamos a ver. El otro elemento sería la marca de clase. ¿Qué significa? Cada grupo necesita un representante. ¿Y quién es ese representante? Aquí miramos, del 14 al 22 hay 15 personas que tienen edad entre el 14 y el 22. ¿Quién es el representante de este grupo? La marca, el grupo, el valor que representa este grupo será el 18. ¿De dónde viene? De la suma de los dos extremos. De 14 más 22 entre 2 sería 18.
Igualmente los otros representantes. El último representante será 58.5, que es la suma de 55 más 62 entre 2. Cada uno de estos números es el representante, pero en estadística se llamará la marca de clase. Y tendremos también la frecuencia absoluta, que simplemente viene a ser el conteo de cada uno de los grupos. Y tendremos también la frecuencia absoluta acumulada. ¿Y qué es la frecuencia absoluta acumulada? Simplemente es el conteo desde el inicio hasta el final. ¿Cómo así? De 14 a 22 tenemos 15. De 14 a 30 tenemos 31 personas con esa edad. De 14 a 38 tenemos 38. De 14 a 46 tenemos 42. De 14 a 54 tenemos 42 personas y de 14 a 62 tenemos 45. Por eso se llama frecuencia absoluta acumulada. Viene a ser un conteo que va acumulando con todos los grupos anteriores. A los grupos les llamaremos intervalos y al representante de cada grupo se llamará marca de clase. El conteo por cada grupo se llamará frecuencia absoluta y el agrupamiento de los totales se llamará frecuencia absoluta acumulada. Esta columna que estamos viendo aquí a la derecha. Entonces, como ustedes pueden ver, con estos datos nosotros ya podemos trabajar una fórmula. ¿Y cuál sería, en primer lugar, la fórmula, por ejemplo, de una media? Mucha atención. Para las nomenclaturas de cada uno de los elementos de este conjunto de datos, los intervalos tendrán esta nomenclatura del y sub i, y sub i, es un intervalo cerrado para este caso. La frecuencia absoluta tendrá la notación de f sub i, la frecuencia absoluta acumulada, f mayúscula sub i. La marca de clase será x sub i. Entonces, en este caso, la fórmula es muy simple de la media. Como ustedes pueden ver, la media será la sumatoria de las multiplicaciones. ¿Y por qué? Porque si ustedes ven, del 14 al 22 hay 15, según el conteo, según la frecuencia absoluta. Lo que significa que hay 15 personas que tienen edades entre 14 y 22. Pero si usted te pregunta, ¿cuál de ellos voy a tomar? ¿El 14, el 15, el 17, el 21? Por eso se usa la marca de clase, que es el representante de todos los elementos que están aquí. Entonces yo tengo que multiplicar 15 veces la marca de clase y debo sumar la multiplicación con los siguientes. Por lo que entonces nosotros simplemente vamos a sumar cada uno, según nos dice la fórmula, de las multiplicaciones. Y esa sumatoria simplemente dividimos entre 45 y la media será 28.46. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no es muy difícil encontrar la media de datos agrupados. Vamos ahora al siguiente dato importante. La otra medida de tendencia central importante es la mediana. Cuando uno mira la fórmula y dice, ¿cómo voy a aplicar la fórmula? Lo primero que necesitas para aplicar la fórmula de la mediana es elegir en qué lugar está la mediana. Como habíamos dicho en el ejemplo anterior de la mediana es el número que está justo al medio, separando en dos al grupo total de datos. En este caso, como tenemos 45 datos, quiere decir que al ser impar, tengo 22 datos a la izquierda, 22 datos a la derecha, y el dato número 23 es la mediana. Pero como están agrupados los datos, yo no puedo saber cuál de ellos es el dato que corresponde a la mediana, cuál es el dato en la ubicación 23. Entonces, lo que tengo que hacer es ubicar. ¿Qué significa L sub i menos 1? Es el límite inferior del intervalo, quien sería 23. ¿Y quién es n sobre 2? Es el número total de datos entre 2. ¿Quién es f sub i menos 1? Es la frecuencia absoluta anterior, en este caso sería 15. ¿Y quién es f sub i? Es la frecuencia absoluta. ¿Y quién es a? A es la amplitud de clase, para este caso sería 8. Entonces, ahora aplicamos esos valores en la fórmula y tendríamos que la mediana es 23 más 45 medios menos 15, todo sobre 16 por 8. 45 entre 2 es 22.5, menos 15 serían simplemente 7.5 entre 16 por 8. Esto sería igual a 23 más 3.75, por lo que la mediana sería 26.75. Entonces no era muy complicado calcular la mediana para datos agrupados. ¿Y cómo sería entonces la moda?
Calcular la moda viene a ser un proceso no tan complejo, es un proceso práctico, muy simple. ¿Qué viene a ser la moda? Primero debemos guardar el concepto. La moda viene a ser el dato que más veces se repite. Si nosotros miramos en el ejemplo anterior, teníamos 12 datos y observamos cómo están ordenados de menor a mayor, podemos observar cuál de aquellos datos se repite más veces. Miramos que el 8 se repite, así que la moda será el número 8. Entonces, ahora el problema es cuando tenemos datos agrupados. ¿Cómo podríamos calcular? Tenemos una fórmula, pero cuando tenemos la fórmula, nosotros notamos que la fórmula me pide un límite inferior, me pide también una frecuencia absoluta, me pide una frecuencia absoluta anterior, una frecuencia absoluta posterior. ¿Y cómo yo puedo saber dónde está ubicada esos datos? Lo primero que tengo que hacer es mirar en qué grupo está el que tiene mayor conteo. ¿En qué grupo está? En el primer grupo hay 15. En el segundo grupo hay 16. En el tercer grupo se ha contado que hay 7 personas con esa edad. Entonces, notamos que el segundo grupo tiene mayor cantidad. Así que elegimos este segundo grupo. Ahora sí toma sentido cada uno de los elementos de la fórmula. ¿Qué es el f sub i? Es la frecuencia absoluta del grupo con mayor repetición. Esto quiere decir que es el 16. Luego, ¿qué es el f sub i menos 1? Es la frecuencia absoluta anterior, o sea, el 15. ¿Qué es el f sub i más 1? Es la frecuencia absoluta siguiente, en este caso el 7. Teniendo estos datos ya puedo comenzar. Y además, ¿quién es el número a? Es la amplitud de clase. Con estos elementos ya se puede aplicar la fórmula. Tenemos que la moda es 23, que es el límite inferior, más la frecuencia absoluta del grupo, 16, menos la frecuencia absoluta anterior. Aquí se repite la frecuencia absoluta del grupo menos la frecuencia absoluta anterior, más la frecuencia absoluta del grupo menos la frecuencia absoluta posterior. Todo esto se multiplica por la amplitud de clase, que sería 8. Esto sería igual a 23 más 1 sobre 10 por 8, lo que significa que la moda sería 23.8. Como ven, calcular la moda es un proceso muy práctico.